Muy bienvenidos. Entonces, el tema de hoy es fascinante. Vamos a empezar una primera aproximación a el saber escuchar como un remedio a la soledad. Resulta que el saber escuchar lleva nada más y nada menos que a la intimidad. Es la clave de la intimidad, una de ellas, una importante. Y resulta de que la intimidad es esencial. Es la medicina imperial a todos nuestros males. La intimidad es esa unión absoluta que no necesita ni siquiera de presencia física. Es la unión con el otro, aunque esté lejos. De hecho, es la unión con el otro, aunque se haya muerto. Es la unión con la vida. Es la unión que da fortaleza. Es el sentir la más profunda pertenencia. La unidad, vamos a entendernos, la fusión es la dirección evolutiva, es la dirección del viaje de la vida. La separación es la característica de la personalidad no iluminada, es la característica del ego y es la tarea en la que todos estamos. Evidentemente tenemos camino por recorrer y lo hacemos juntos. La intimidad da completud, la intimidad da sentido. La intimidad cura el vacío y el vacío está en la raíz de todas las dependencias. Y vamos a llamar a las cosas por su nombre. Vivimos en una cultura que sí que fomenta la dependencia. Resulta de que somos dependientes de 1.000.000 de cosas. De la comida, del alcohol, a veces del tabaco, casi todos del teléfono, de los likes en las redes sociales. Somos incluso dependientes del sexo. Algunos son dependientes del deporte, otros de los videojuegos, otros incluso de las drogas. Entonces, que podamos conectar íntimamente con nosotros mismos es condición de poder conectar íntimamente con otro. Y eso nos protege para siempre del vacío. La intimidad es uno de los rasgos de la comunicación amorosa. Implica profundo respeto, total sinceridad y aceptación profunda del otro. La intimidad nos arropa. En definitiva, hace que lo desagradable se mitigue y que lo bueno se disfrute el doble. A veces confundimos la intimidad con la intimidad física. Nos pasó de jóvenes, les pasa a nuestros hijos y es estupendo que podamos deshacer el entuerto. Realmente lo físico es en el ser humano una capa externa. La intimidad física debería de contar con la intimidad emocional y con la intimidad mental para que sea un verdadero encuentro, para que el fuego arda, para que eso una y para que eso sea evolutivo y para que eso no genere dependencia. De lo contrario, resuelve el vacío durante un momentito y luego genera más vacío. Entonces, si tuviéramos que elegir una definición de intimidad, sería el encuentro entre tu corazón y mi corazón, entre lo verdadero en ti y lo que es verdad en mí. Hay una frase de Rumi, el gran sabio, el gran poeta, que lo define mejor. Él dice, tu tarea no es buscar el amor, sino buscar y encontrar las barreras dentro de ti mismo que te separan del amor. Escuchar es uno de los caminos que revela esas barreras. Y aprender a escuchar bien resuelve las barreras. Entonces, quizá hoy podamos sentirnos invitados todos, yo la primera, a aprender a escuchar mejor. Tengamos en cuenta que escuchar permite comprender, aprender e incorporar los aprendizajes. Permite conocer al otro, permite conocerse uno mismo. Así que les propongo que partamos de la base de que somos malos escuchando. ¿Sí?
¿Podemos? ¿Podemos ser así de valientes? Quizá algunos de nosotros llevemos pues 5 años, 10, 15, 20, 25 en la tarea de escuchar mejor. Esos de ustedes, por favor, partan de la base de que pueden escuchar mejor. Estoy completamente convencida de que siempre, siempre podemos escuchar mejor. Si partimos de la base de que escuchamos mal, tenemos que prestar atención a los malos entendidos. Y tenemos que tener en cuenta de que provocan más tristeza y más dolor del que imaginamos. Es que no nos hemos detenido en considerarlo, pero podríamos hacerlo. El costo en soledad, el costo en corazones destruidos, el costo en tiempo perdido, debido a que escuchamos mal, es enorme. Tendemos a ser selectivos en nuestra manera de oír, tendemos a oír la mitad de lo que se nos dice, filtramos, nos quedamos con lo que queremos escuchar, evitamos lo que no queremos escuchar, es decir, hacemos un montón de cosas. En mi experiencia aprendiendo a escuchar, en el trabajo sobre las barreras mías, en mi experiencia cuando trabajo sobre mis pacientes, a los que indudablemente les pido eso, observo una serie de factores que nos impiden escuchar bien y les propongo que los consideremos. Entonces, la prisa crónica es un obstáculo enorme porque debilita la atención y sin atención no escuchamos bien. Entonces, podríamos elegir cualquiera de los factores que ahora nombraremos y elegir hacer un trabajo sobre él, de pronto más de uno, parte por parte, ojalá. La tarea de observar es traer la conciencia a la situación. Traer la conciencia es poner un foco de luz sobre una situación, sobre un problema, sobre algo que puede ser mejorado. Ese foco de luz es sereno, es amoroso, es atento y disuelve la dificultad, sí o sí, todas las veces. La recomendación de los sabios de todos los tiempos es que en la medida en que prestamos atención respiremos, así que bueno, ¿por qué no repetir la recomendación, ya que es cierto que es válida? Al intelecto le pasa que algunas cosas que suenan simples le parecen poco importantes y respirar parece simple. Respirar siempre y respirar profundamente, respirar sin bloqueo en el diafragma, bueno, no es tan simple. Requiere hacer el trabajo. Entonces, la invitación es a darnos cuenta de todos estos factores que nos impiden escuchar bien, elegir uno y trabajarlo. Entonces, decíamos, el primero sería la prisa crónica. Y la pregunta sería, ¿cómo escucho cuando no tengo prisa? Y realmente observar la respuesta, realmente hacer la experiencia. Escuchamos mejor a nuestros seres queridos. Entonces, para hacer este trabajo, igual sería bueno empezar por casa, bueno, pues por nuestro marido, por nuestros hijos, por la adolescente que dice que no la entendemos, eh, por, por nuestro hijo encerrado en su habitación, que pasa más tiempo con el ordenador o con su teléfono que con nosotros, sus padres, ¿no? Es un excelente lugar para empezar. Otro de los factores que sí o sí nos dificultan la escucha porque debilitan la atención es la dispersión. Y vivimos en una sociedad que fomenta la dispersión con mensajes todo el tiempo. Entonces, ¿cómo sería dejar de estar tan dispersos? Y la pregunta sería, ¿cómo escucho cuando dejo de tener tantas cosas en la mente? Y bueno, observar las respuestas. Otro factor que dificulta escuchar son los prejuicios. Todo prejuicio es jugar con los dados cargados, es ya de antemano tener una parte de la respuesta dada. Entonces, este sí que requiere valentía, ¿no? Pero ojalá nos preguntáramos, ¿qué prejuicios tengo? ¿De verdad? ¿Cuáles tengo? Voy a verlo.
Otro factor que dificulta escuchar bien es la arrogancia. Y con este mucho cuidado, porque casi todos cogemos de esa pata. Vamos a definir la arrogancia de una manera simple, muy de calle, muy cotidiana, que parto de la base de que tengo razón. Entonces, si tengo razón yo, no te escucho bien. Si sé más que tú, no te puedo escuchar bien y no puedo aprender de ti. Probablemente nos pase mucho con nuestros hijos. Probablemente haríamos un gran servicio a la familia, un gran servicio a nosotros mismos, si dejamos de lado la idea de que tenemos razón y nos abrimos a escuchar. Otro factor, ese quizás sea más complejo, pero tenemos que entender y tenemos que nombrarlo, que nos impide escuchar son las heridas no sanadas. No es este el lugar para enumerar todas las posibles heridas. Sin embargo, sí es el lugar para decir que no tenemos que sentirnos avergonzados por tener heridas, porque lo que nos diferencia unos de otros no es si unos tenemos heridas y otros no. Todos tenemos heridas. Lo que nos diferencia es qué hacemos con ellas. Si las asumimos, si nos responsabilizamos, si pedimos ayuda, si cuidamos de nosotros, si las admitimos, si las trabajamos, si tenemos la paciencia suficiente, si tenemos la honestidad suficiente. El factor diferenciador es ese. La manera de averiguar rapidito cuáles son nuestras heridas sería preguntarnos qué áreas de mi conciencia son hiperreactivas. Otro factor, si queremos hacer el trabajo de escuchar mejor, es preguntarnos por nuestro egoísmo. Para eso podríamos hacer 2 ejercicios. Podríamos ejercitarnos en ver cómo reaccionamos ante la necesidad de ayuda de otras personas. De pronto nos aburren, de pronto minimizamos su dolor, de pronto les decimos, no pasa nada, y no los escuchamos, no les dedicamos tiempo. Aumentar la empatía tiene todo que ver con saber escuchar. Si tendemos a salir corriendo cuando alguien tiene problemas, bueno, hemos identificado un lugar en el que podríamos mejorar, podríamos acercarnos al mundo, podríamos también darnos cuenta de que probablemente hay alguna herida nuestra que no atendemos y por eso no podemos atender las de los demás. En un registro mucho más simple, para trabajar el egoísmo, simplemente nos podríamos preguntar cómo reaccionamos ante las necesidades de los demás que entran en conflicto con las nuestras. Entonces, si yo quiero salir y tú quieres quedarte, escucho por qué quieres quedarte. Si yo quiero gastar y tú quieres ahorrar, bueno, vamos a averiguar por qué es que tú quieres ahorrar en vez de llamarte rácano. Entonces, realmente, todos tenemos egoísmos pendientes y hay una nobleza extraordinaria y una belleza extraordinaria en admitirlo y empezar a mejorarlo. Entonces, ahí tenemos la lista. Yo diría que la tarea suena muy simple, pero no me engañaría, diría que no lo es tanto, que hay toda la complicación del mundo, porque las partes de nosotros que tienen prejuicios o que son egoístas o que tienen prisa o que se dispersan o que son prepotentes, van a querer seguir siendo así. Entonces, asumamos este trabajo de encuentro con uno mismo para el encuentro con los demás, para la auténtica escucha, para llegar a la intimidad, como lo que es un desafío importantísimo. Un desafío que vale la pena porque los frutos son tan dulces, son tan importantes, son tan trascendentes, que verdaderamente vale la pena el esfuerzo. Entonces, resumiendo, la idea sería que escuchar bien es sinónimo de amar,
que ya que escuchamos mejor a las personas queridas, podríamos empezar por ellos. Que tengamos en cuenta que nuestro interés por los sentimientos, por el bienestar de los demás, nos va a ayudar a cambiar el hábito de no escuchar. El esfuerzo intencionado de detenernos y escuchar realmente, sí o sí va a dar frutos. Recordemos que escuchar es eliminar las interferencias en la comunicación y que las interferencias que yo puedo eliminar son las mías. Que si este canal que recibe está mejor y sin distorsiones, el diálogo va a ser completamente diferente, muy probablemente tú vas a poder disolver tus propias interferencias porque no te vas a necesitar defender de mí. Entonces, en la medida en que yo escucho mejor, soy un sembrador de armonía, sí o sí. Tener en cuenta que en casa, sobre todo nuestros hijos, pueden muy bien estar omitiendo, a veces también nuestra pareja, omiten decirnos algunas cosas para ahorrarse el problema. Y claro, nadie se ahorra ningún problema así, porque hay una barrera con lo no dicho. Entonces, si fuésemos tajantes y sintéticos, podríamos decir que escuchar acerca y escuchar mal aleja. Que lo que aleja empobrece y lo que empobrece y aleja lleva a la soledad del vacío, a la soledad negativa. Escuchar bien sana, escuchar mal crea heridas, crea malos entendidos, crea dolores, crea confusiones, crea errores, crea pérdidas de tiempo. Escuchar bien lleva a crecer, escuchar mal lleva a repetir situaciones. Entonces, saber escuchar es una forma de amar. Saber escuchar lleva a la intimidad. La intimidad es una sensación de pertenencia en la que uno nunca puede estar solo, aunque físicamente estuviera solo. Entonces, en el viaje de saber escuchar, no estás solo. Estamos todos viajando contigo como aprendices en la aventura que indudablemente lleva a la vida más plena, a la vida con sentido y a un nuevo nivel de amor. Así que, bienvenido al viaje. Vamos.